Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Durante años nos vendieron una mentira, la de Evo Morales como el primer presidente indígena, el hombre que traía dignidad a Bolivia. Pero detrás del discurso hubo cárcel, drogas, corrupción, fraudes electorales y hasta acusaciones de pedofilia. Evo Morales pasó de ser un dirigente cocalero marginal a controlar un país por casi 20 años y lo hizo con mano de hierro. Se adueñó del Estado, de la justicia, de la economía y transformó a Bolivia en un laboratorio del socialismo en pleno siglo XXI. Pero esa era terminó. El pueblo votó. Bolivia se levantó contra 20 años de abuso. Y la caída de Evo Morales no es solo política, es histórica. En este video vamos a repasar quién fue Evo de verdad. Su juventud marcada por delitos y su presidencia manchada con sangre y cocaína. Evo Morales fue presentado al mundo en 2006 como un símbolo. La izquierda internacional lo celebró como el primer presidente indígena de Bolivia. Un hijo del pueblo, un hombre que, supuestamente, encarnaba las luchas de siglos de opresión. Pero la verdad era otra. Evo Morales no era un campesino humilde que llegó al poder por méritos propios. Su ascenso estuvo alimentado por redes oscuras. Sindicatos cocaleros infiltrados por el narcotráfico. Movimientos sociales comprados con dinero sucio. Y una maquinaria de propaganda diseñada para exportar un mito revolucionario a toda América Latina. Desde el primer día, Evo no gobernó como un indígena, sino como un caudillo, con todas las intenciones de perpetuarse en el poder. Antes de ser presidente, Evo Morales ya conocía las celdas de una prisión. En los años 80, Bolivia atravesaba una tormenta. Narcotráfico, guerrillas y crisis económica. En ese escenario, Evo se formó, no en universidades ni en sindicatos obreros legítimos, sino en el mundo oscuro de los cocaleros del Chapare. Evo fue detenido varias veces, y no por luchar contra una dictadura como quiso vender la historia oficial, sino por disturbios, bloqueos violentos y vínculos con el narcotráfico emergente. Ya entonces, la DEA y la policía boliviana lo tenían en la mira. Su sindicalismo no era una lucha social, era un frente político para proteger los cultivos de coca, la misma coca que alimentaba los laboratorios de drogas de carteles internacionales. Evo se acostumbró pronto a dos cosas: usar la violencia callejera como método político
y presentarse como víctima para ganar simpatía. Ese joven que entraba y salía de prisión sería el mismo que, décadas después, entraría y saldría de la historia por la puerta de atrás, la del crimen y la corrupción. Los años 90 convirtieron a Evo Morales en algo más que un sindicalista cocalero, gracias al financiamiento de redes oscuras, el apoyo de ONG internacionales y a un clima de crisis en Bolivia. Su figura comenzó a crecer como la de un supuesto líder indígena auténtico. Pero detrás de la narrativa había otra verdad. Su plataforma política nació de los bloqueos violentos que paralizaban el país. Cada protesta organizada por Morales dejaba carreteras cerradas, hospitales desabastecidos y muertos en enfrentamiento con la policía. Sus aliados no eran campesinos pobres, sino narcotraficantes del Chapare que necesitaban un escudo político para sus cultivos. En el año 2002, Evo Morales estuvo a punto de ganar la presidencia. Fue señalado públicamente por el embajador de Estados Unidos como un candidato de la cocaína. Pero, lejos de hundirlo, esa denuncia lo catapultó como mártir. 4 años después, en 2006, llegó al poder. Se presentó como el primer presidente indígena en Bolivia. Pero, en realidad, era el primer presidente que ascendía desde las bases del narcotráfico y la agitación callejera. Ese día comenzó la llamada Revolución del MAS, un proyecto que prometía dignidad y terminó sembrando corrupción, autoritarismo y la sombra de uno de los capítulos más oscuros de Bolivia. Desde su primer día en el Palacio Quemado, Evo Morales entendió el poder como propiedad personal, no como un mandato temporal, sino como un reino. Su primer paso fue reescribir la Constitución. En 2009, Evo impuso una nueva Carta Magna con un referéndum manipulado. Con ella aseguró la reelección, el control sobre la justicia y el dominio de las autonomías regionales. Su segundo paso fue colonizar las instituciones. Los tribunales dejaron de ser independientes. Los jueces respondían directamente al partido MAS. Los fiscales se convirtieron en armas para perseguir a opositores y proteger a narcotraficantes. Su tercer paso fue convertir el Estado en un botín. Familiares, amantes, amigos de infancia y jefes cocaleros ocuparon ministerios, empresas estatales y embajadas. Bolivia dejó de ser una república para transformarse en un feudo personal. Evo se autoproclamó líder de los pueblos originarios, pero sus lujos hablaban más fuerte. Aviones presidenciales comprados con dinero público,
hoteles de 5 estrellas en el Chapare, viajes privados con facturas millonarias. Y el golpe final, cuando en 2016 el pueblo votó en contra de su reelección, Evo desconoció el referéndum y usó al Tribunal Constitucional, ya bajo su mando, para declararse reelegible indefinidamente. Ese fue el punto de quiebre, el día en que Evo dejó de ser presidente para convertirse en dictador. El mito del presidente indígena humilde comenzaba a caerse con cada escándalo. Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, fue denunciada por corrupción y tráfico de influencias. La mujer, con apenas 30 años, movía millones de dólares a través de contratos con empresas chinas, gracias a su relación directa con Evo. El régimen trató de silenciarla, pero la noticia se regó como pólvora. La revolución de los pobres estaba siendo saqueada desde adentro. Otro de los escándalos fueron las obras fantasmas, carreteras, aeropuertos y estadios que costaron millones y terminaron abandonados en medio de la nada. Monumentos faraónicos para alimentar el ego presidencial. Corrupción en la petrolera estatal. Contratos inflados. Sobornos disfrazados. Desvíos millonarios. Los amigos del MAS se convirtieron en nuevos ricos, mientras los hospitales colapsaban. El narcotráfico. El Chapare, feudo de Evo, se transformó en uno de los mayores centros de cocaína de Sudamérica. Con cada escándalo, la popularidad de Evo caía. Pero él, en vez de rendir cuentas, se aferraba más y más al poder, hasta que llegó el año 2019, la elección que debía consolidarlo como eterno, terminó siendo el principio de su caída más humillante. 20 de octubre 2019. Bolivia vota. Evo Morales busca su cuarto mandato consecutivo, aunque la Constitución no lo permitía y el pueblo ya había dicho no en el referéndum de 2016. Pero Evo no aceptó el límite. Presionó al Tribunal Constitucional, dominado por el MAS. Y ellos les regalaron la excusa de que la reelección indefinida era un derecho humano. La gente fue a las urnas, cansada, pero esperanzada en que esa vez el fraude no sería posible. Los primeros resultados mostraban segunda vuelta. Evo no ganaba. En las calles comenzaban a celebrarlo. Entonces pasó lo imposible. El conteo electoral se cayó por 23 horas. Cuando volvió, Evo aparecía como vencedor en primera vuelta. Una burla descarada.
Las protestas explotaron en todo el país. El informe de la OEA confirmó que hubo manipulación en las elecciones, servidores ocultos y un fraude estructural. La policía se amotinó, el ejército les retiró el respaldo, las calles ardían. Evo Morales, el hombre del pueblo, se escapó en un avión, primero hacia México y luego hacia Argentina. Huyó como un fugitivo. Bolivia quedó herida, pero también despertó la verdad. Evo no era un líder popular, era un dictador disfrazado de indígena humilde, que cayó en la misma trampa de soberbia que los tiranos de siempre. La caída política de Evo Morales no fue solo por corrupción o fraude. Su nombre quedó marcado por algo aún más oscuro. Acusaciones de abuso sexual y relaciones con menores de edad. En 2020, después de su huida, varias denuncias comenzaron a salir a la luz. Se hablaba de relaciones con adolescentes de 14 y 15 años, jóvenes que eran reclutadas en las llamadas Bartolinas, las bases femeninas del MAS, y que terminaron bajo las sombras de Evo. Una investigación en Bolivia documentó al menos 2 casos con pruebas concretas, mensajes, viajes y testimonios que señalaban directamente al expresidente. Incluso la propia Interpol recibió solicitudes para capturarlo por esos cargos, aunque la maquinaria política del MAS intentó protegerlo. Evo siempre se mostró como el líder humilde, indígena, el hombre que decía defender a las mujeres y a los niños. Pero detrás de la propaganda había un depredador que usaba el poder para someter y callar. El grito en las calles fue brutal. Evo, corrupto, asesino. Y, aunque durante años logró esquivar la justicia gracias a sus contactos internacionales, cada día aparecen más pruebas que lo acorralan. La pregunta no es si caerá, sino cuándo lo veremos sentado en los tribunales. Y no como presidente, sino como un criminal común. 30 años atrás, Evo Morales apareció como un indígena cocalero que prometía cambio. Hoy se marcha con un legado de corrupción, fraude electoral, narcotráfico y acusaciones de pedofilia. El pueblo boliviano habló. Le dio la espalda a más de 20 años de abusos, a la dictadura disfrazada de democracia, y eligió un nuevo rumbo. El triunfo de la derecha no es solo una victoria política, es un símbolo. Es la muestra de que Bolivia puede levantarse de la manipulación, de la mentira y de la opresión socialista. Las calles celebraron no solo una elección, sino el fin de un ciclo oscuro. La caída de Evo Morales no es solo personal, es la caída de un proyecto continental que buscaba
perpetuarse. Hoy, Bolivia se renace. Y Evo Morales comienza su verdadero juicio.